La ley de atracción en el mundo del pensamiento. W. Atkinson. Capítulo 9. Afirmación de la fuerza vital. Ya he hablado a ustedes de la conveniencia de vencer el miedo. Ahora deseo darles vida. Muchos de ustedes parecerán muertos, sin ambición, sin energía, sin vitalidad, sin interés, sin vida. Están como petrificados. Despierten un poco y den señales de vida. No se trata de dar vida a un cadáver, sino de que el dormido despierte activo, alegre. Lo que se necesita es un despertar general. Aunque yo fuese el Gabriel y tocase la trompeta del día del juicio, no lograría resucitar a todos los seres que creen estar vivos y que son realmente unos cadáveres galvanizados. Debemos dejar que la vida nos inunde y que se manifieste en nosotros naturalmente. No debemos permitir que el pesar nos deprima el ánimo y nos reste vitalidad. Afirmemos la fuerza vida y manifestémosla en cada pensamiento como en cada acto, en cada deseo. Seamos optimistas y mostremos siempre vitalidad y energía. Pongamos un poco de vida en nuestro trabajo, en nuestros placeres, en nosotros mismos. Rechacemos las cosas que nos sean desagradables y empecemos a interesarnos ardientemente en lo que hagamos, digamos y pensemos. Es asombroso el interés que encontraremos en las cosas ordinarias de la vida si nosotros sabemos despertarlo. Hay cosas interesantísimas a nuestro alrededor, hechos interesantes que ocurren a cada momento, pero no debemos ocuparnos de ellos si al mismo tiempo no afirmamos nuestra fuerza vital y comenzamos una nueva vida. Nadie conseguirá nada importante si no pone vida en sus labores diarias, en sus actos y en sus pensamientos. El mundo necesita que las personas tengan vida. Todos conocemos y vemos diariamente personas que están realmente sin vida, personas que carecen de esa expresión que distingue al hombre que vive, del que únicamente existe. Yo deseo que ustedes adquieran ese sentido de conciencia de vida y que lo manifiesten probando lo que la ciencia mental ha hecho por nosotros. Yo deseo que ustedes se pongan a trabajar diariamente, de acuerdo con lo que vengo exponiendo. Ustedes pueden adquirir por completo el sentido de conciencia de vida, si pone todo su interés en conseguirlo. Afirmación y ejercicio. Yo estoy vivo. Fijemos en nuestra mente la idea de que tenemos mucha vida y de que la manifestamos mental y físicamente. Retengamos este pensamiento y ayudémonos con constantes repeticiones. No dejemos que el pensamiento se nos escape. Conservémosle siempre en la mente. Repitamos la frase yo estoy vivo cuando nos despertemos por la mañana, y pronunciémosla cuando nos acostemos por la noche. Digámosla también cuantas veces podamos durante el día, por lo menos una vez cada hora. Hagamos el retrato mental nuestro, con vida y energía. Cuando estemos agobiados por un trabajo, digamos: yo estoy vivo y quiero poner toda la vida posible en esta labor. Si nos encontramos con el ánimo deprimido, digamos: yo estoy vivo. Cuando nuestros pulmones aspiren, pensemos que estamos aspirando vigor y vida, y cuando lancemos el aire viciado, pensemos que arrojamos con él todo lo viejo, todo lo muerto, todas las condiciones negativas que tenemos en nosotros. Y dejemos que nuestro pensamiento se transforme en acción. No nos conformemos con decir que estamos vivos, sino que debemos probarlo con nuestros actos. Tengamos interés en la realización de las cosas y no las aplacemos para mañana. Manifestemos, en fin, una intensa vida. Capítulo 10. Cultivo del hábito mental. William James, conocido escritor y catedrático de psicología, dice muy sabiamente: es conveniente en toda educación hacer de nuestro sistema nervioso un aliado en vez de un enemigo. Por eso debemos ejecutar de una manera automática y habitual cuantas acciones útiles podamos. Como también debemos apartarnos de caminos tortuosos que no conducen a ningún buen lugar. En la adquisición de una nueva costumbre, como en el desarraigo de una vieja, debemos obrar tan resuelta como vigorosamente nos sea posible. No toleraremos ninguna excepción hasta que la nueva costumbre haya arraigado en nuestra vida. Aprovechemos la primera oportunidad que tengamos para obrar en cada resolución en la dirección de las costumbres que deseemos adquirir. Este consejo pueden aprovecharlo todos los estudiantes de ciencia mental, pues la sencillez de la materia no puede ser mayor. Imprimamos en nosotros la importancia de trasladar a la subconsciencia de la mente nuestros propios impulsos hasta que aquellos se conviertan en automáticos, o como se dice corrientemente, en segunda naturaleza. Nuestra subconsciencia mental es un depósito de todas clases de sugestiones, nuestras y de otros.
Si nosotros contraemos la costumbre de hacer ciertas cosas, podemos estar seguros de que la subconsciencia mental hará la misma cosa repetidamente, hasta que la costumbre arraigue en nosotros y nos amarre con fuertes cadenas. Entonces, nos será muy difícil y según como imposible, el dejar de hacer las referidas cosas, aunque nos sean aborrecibles. Tenemos, pues, el deber de cultivar buenas costumbres. En todo tiempo debemos estar dispuestos a rechazar las malas costumbres. Hoy no nos puede causar especial daño el hacer determinada cosa, ni tal vez mañana tampoco, pero siempre nos será perjudicial el hábito de hacer una cosa determinada, cuando esta cosa no nos conviene. Si se nos preguntara, ¿cuál de estas cosas haría usted? La mejor respuesta es: yo haré aquella que no cree una mala costumbre en mí. Al contraer una nueva y buena costumbre o desterrar una mala y antigua, debemos poner en la tarea cuanto entusiasmo nos sea posible, con el fin de despertar toda la energía necesaria para obrar contra hábitos ya formados. También deberemos producir una impresión tan fuerte como sea posible en la subconsciencia mental. Así estaremos seguros de que no se quebrantará ni solamente una vez la nueva resolución. Esta idea de solamente una vez destruye más resoluciones buenas que ninguna otra causa. En el momento en que decimos, solo una vez introducimos la cuña que hará saltar en pedazos nuestra resolución. Igualmente es importante el hecho de que cada vez que resistimos la tentación, se vigoriza más la resolución. Obremos sobre nuestra resolución tan frecuentemente como nos sea posible, pues cada manifestación de nuestro pensamiento en acción, la irá haciendo más fuerte. Además, nosotros ayudamos y damos impulso a nuestra resolución, cada vez que con nuestra acción la apoyamos. Nuestra mente es lo mismo que una hoja de papel que ha sido doblada. Conserva la inclinación a doblarse por el mismo sitio, nosotros le hacemos un doblez cuando seguimos los últimos límites. Y dobleces son costumbres. Cada vez que se trata de plegarla, dejad que se haga nuestro doblez mental en buena dirección. Capítulo 11. La psicología de la emoción. Toda persona puede ver que las emociones son diferentes de las costumbres. Nosotros fácilmente podemos adquirir hábitos de acción y aun de pensamiento, pero hemos de considerar las emociones como cosas en relación con el sentimiento y completamente divorciada del esfuerzo intelectual. Pero a pesar de la distinción entre las dos, ambas están subordinadas a la costumbre, y cualquiera de ellas puede acrecentarse, desarrollarse y cambiar de emociones, como igualmente regular hábitos de acción y líneas de pensamiento. Es un axioma de psicología que las emociones profundizan por repetición. Si una persona permite que un estado de sentimiento se apodere de él, se encontrará enseguida con que la misma emoción se repite la segunda vez, y así sucesivamente hasta que la particular emoción o sentimiento se le convierte en segunda naturaleza. Si una emoción no conveniente se muestra inclinada a morar en usted, hay que trabajar para hacerla desaparecer o al menos para dominarla. Y la mejor ocasión de hacer esto es en el ímpetu primero. Cada repetición afirmará más la costumbre, y la tarea de desalojarla será más dificultosa. ¿Está usted celoso? Si es así, recordará las primeras insidias que murmuraron a sus oídos propicios a escucharlas, y cómo las odiosas sugestiones se fueron adueñando de usted hasta que, finalmente comenzó a verlo todo verde. Los celos tienen un efecto sobre la bilis y causan el envenenamiento de la sangre. Por esto el recuerdo del verde va siempre asociado con ellos. También recordará usted que las cosas le parecieron graves, que se grabaron en su mente de donde podía desecharlas. Después, le pareció que todo lo que veía y oía justificaba sus sospechas y sus sentimientos. Por último, comenzó a verlo todo verde. El monstruo verde se había desarrollado extraordinariamente. Y así ocurre con cada sentimiento o emoción. Si le damos campo para que crezca y arraigue, sufriremos las consecuencias y nos sumiremos en un estado de constante irritación. En un ánimo fuerte y levantado los sentimientos innobles no pueden arraigar. El pensar es una costumbre de exagerar el hecho. Muchas personas que se apesadumbran con cosas graves, comienzan luego a atormentarse con cosas pequeñas, y terminan por afligirse con las cosas más ligeras y tontas. Esas personas creen que todas las cosas malas han de recaer en ellos. Si emprenden un viaje en vapor, creen seguro el naufragio. Si es en ferrocarril, dan por sufrido el descarrilamiento. Si llega un telegrama, lo primero que se les ocurre es que contiene una mala noticia. Si un chico está un rato quieto, la madre ya cree que está enfermo y que se va a morir.
Si el marido está preocupado con sus negocios, la buena esposa se convence de que ha dejado de amarla y prorrumpe en amargo llanto. Y así la costumbre de apesadumbrar se va arraigando en la persona. Después, el pensamiento constante se muestra en acción. No es solo la mente la que sufre los efectos de la emoción, sino que el entrecejo se frunce, el rostro se contrae, y la voz se torna quejumbrosa y áspera. La situación mental llamada de crítica es otra emoción que se acrecienta con el ejercicio. Las personas que la sufren, primero encuentran censurables estas cosas, luego aquellas y por último las encuentras todas. En su afán de crítica, se ponen insufribles, y sus amigos y familiares rehúyen su trato. El mayor número de criticadores está compuesto de mujeres. Y no es porque los hombres sean de mejor condición que las mujeres, sino sencillamente, porque, como al hombre no se le guarda las consideraciones que a la mujer, al criticador sus amigos no le soportan sus disparates, y generalmente logran que se modifique. Esto de la crítica es todo cuestión de costumbre. Cada vez que damos paso a una de estas emociones negativas, abonamos el terreno para que arraiguen después otras semejantes. Alentando una pasión indigna, abrimos el surco para que caiga la semilla de toda una especie de cizaña mental. Creemos que no es de buena y vieja ortodoxia el predicar contra el pecado de los malos pensamientos. Se trata solo de dedicar nuestra atención a la ley de la psicología de las emociones. Nada nuevo hay alrededor de ello. Todo es viejo como las enfermedades, tan viejo que muchos de nosotros lo hemos olvidado por completo. Si ustedes desean poner de manifiesto esa desagradable costumbre y sufrir sus consecuencias, háganlo. Pero yo quiero que sepan también la manera de desterrarla. Y conste que no les predico. Me limito a exponer a la vista de ustedes la ley concerniente a esta materia. Ustedes si quieren pueden hacer el resto. Si ustedes desean desterrar esa costumbre tienen para ello dos maneras. La primera es decir vigorosa y firmemente cuando se sientan tentados por un pensamiento negativo: fuera. Y reprimirlo, arqueando la espalda como un gato enfurecido. Esta imagen no es muy literaria pero sí muy gráfica y por eso la empleo. Cada vez que refrenemos una tendencia de esta clase, fortaleceremos, además, la voluntad. El profesor James dice: toda pasión que no la manifiestes, la matas. Contemos hasta 10, antes de desahogar la ira y después, el hacerlo nos parecerá ridículo. Que silbando sostenemos el ánimo, no es una mera figura retórica. Por otra parte, tampoco es conveniente el estar todo el día sentado en una misma postura, suspirando y contestando a todas las preguntas con una voz lúgubre y quejumbrosa. Tan malo es esto como lo otro. En moral educativa no hay precepto de más valor que este, el cual yo he conocido por propia experiencia. Si deseamos dominar nuestras tendencias emotivas, debemos, a la primera insinuación de ellas, ejecutar los movimientos externos de aquellas disposiciones contrarias de las que nosotros preferimos cultivar. Frunzamos las cejas, miremos airadamente, encorvémonos, hablemos en tono agudo. Y veremos que pronto se enfría por completo nuestro ánimo. Capítulo 12. Desarrollo de nuevas células. Ya he hablado de la manera de desembarazarnos de los estados de sentimientos perjudiciales, por impulsos de ellos mismos. Pero lo mejor, como en el capítulo anterior he dicho, es cultivar el sentimiento o emoción directamente opuesto del que deseamos desarraigar. Nosotros podemos considerarnos como creadores de nuestras propias emociones y sentimientos, e imaginarnos que esos sentimientos o emociones somos nosotros mismos. Pero esto se halla muy lejos de la verdad. Es cierto que la mayor parte de la raza humana es esclava de sus emociones y sentimientos, los cuales la gobiernan a su antojo. Las personas que se encuentran en la referida situación, creen que los sentimientos son cosas que el hombre gobierna y de los cuales se pueden librar cuando lo tengan por conveniente. Y en esa creencia dejan de rebelarse contra ellos. Admiten, sin duda, el sentimiento, aunque deben saber que la emoción produce desgracias y quebrantos, en lugar de felicidades y triunfos. La nueva psicología nos está prodigando las enseñanzas. Nos enseña que somos dueños de nuestras emociones o sentimientos en lugar de ser sus esclavos. Nos enseña que las células cerebrales pueden desarrollarse en las líneas deseables, como atrofiarse si no se las usa. Muchas personas pueden por sí mismas cambiar por completo su naturaleza. Esto no es una teoría aventurada, sino un hecho comprobado por millones de personas y el cual llama cada vez más la atención de los inteligentes en la materia.
Hemos de admitir que el cerebro es el órgano y el instrumento de la mente en nuestro estado presente de existencia y que por lo tanto debe ser tenido en cuenta en esta materia. El cerebro es igual a un maravilloso instrumento de música, con millones de notas, con las cuales podemos hacer innumerables combinaciones de sonidos. Nosotros venimos al mundo con determinadas tendencias, temperamentos y predisposiciones. Esas tendencias podemos justificarlas con la ley de herencia, o con las teorías de preexistencia. Pero de todas maneras los hechos son los mismos. Ciertas notas parecen responder a nuestra pulsación más fácilmente que otras. Algunas notas cerebrales parece que suenen más fuertes cuando la corriente de circunstancias pasa ligeramente sobre las cuerdas. Muchas otras son menos vibratorias. Pero si hacemos un esfuerzo de voluntad para limitar la vibración de las cuerdas tocadas, veremos que el sonido se produce dificultosamente. Y si queremos fijarnos en alguna de las otras cuerdas que no han dado un sonido fuerte ni claro, veremos también cómo se ordenan enseguida y suenan como las otras. Nosotros tenemos millones de células cerebrales esperando que las cultivemos. Como solo utilizamos unas pocas de ellas, las restantes se atrofian y mueren. Podemos dejar en reposo algunas de ellas mientras utilizamos las otras. El cerebro puede ser educado y cultivado. Las actitudes mentales pueden ser adquiridas y cultivadas, modificadas y cambiadas a voluntad. Tenemos, pues, el remedio en nuestra mano. Adquirimos hábitos de pensamiento, de sentimiento y de acción por el uso repetido. Podemos nacer con determinadas tendencias o adquirir tendencias por sugestiones de los otros y por sugestiones de lecturas y de explicaciones recibidas. Tenemos una interminable serie de hábitos mentales. Cada vez que aceptamos un pensamiento o una costumbre no deseable, hacemos que se repita ese pensamiento o acción. Y lo mismo ocurre respecto de los pensamientos y acciones deseables. Los doctores en ciencia mental tienen la costumbre de llamar pensamientos deseables, o actitudes mentales deseables, a las que son positivas, y no deseables a las negativas. Hay para ello una razón justificada. La mente, instintivamente reconoce ciertas cosas como buenas para el individuo a que pertenecen, y la allana al camino a los pensamientos semejantes. Estos ejercen un efecto muchísimo mayor que el de los pensamientos no deseables. Un pensamiento positivo frustrará una multitud de pensamientos negativos. Lo mejor, pues, para desembarazarse de los pensamientos o sentimientos negativos o no deseables, es cultivar los positivos. El pensamiento positivo tiene raíces más hondas que el negativo, al cual desaloja privándole de la nutrición necesaria para su existencia. Al principio, el pensamiento negativo opone una vigorosa resistencia, pero pronto es vencido por su antagonista. Si el pensamiento positivo es admitido, crece y se desarrolla y hace cosas desagradables para el individuo mientras lucha para desalojar al negativo. Por nuestra parte, lo mejor que podemos hacer es ocuparnos lo menos posible de esa cizaña de la mente, mientras que regamos cuidadosamente y atendemos con cariño a las nuevas hermosas plantas del jardín mental. Cuando nos embarga un sentimiento de odio, lo mejor para desembarazarnos del pensamiento negativo es cultivar en su lugar el amor. Hemos de pensar amor tanto como nos sea posible. Cultivemos pensamientos óptimos, y obremos todo lo mejor que podamos en nuestras relaciones con las personas con quienes estamos en diario contacto. El amor irá gradualmente dominando al odio hasta que éste comience a debilitarse y acabe por desaparecer. Si tiene usted tendencia a lo alegre, cultive una sonrisa y una perspectiva de cosas risueñas. Insistamos en las muecas de nuestra boca y hagamos un esfuerzo de voluntad para ver las cosas por su lado agradable. Cultivemos optimismos. Dejemos que alegría y felicidad sean nuestro emblema. Estas enseñanzas pueden parecer muy viejas y muy usadas, pero son psicológicamente ciertas, y pueden usarse ventajosamente. Si ustedes comprenden de una vez la naturaleza de las cosas, podrán conocer y sentir provechosamente las afirmaciones y autosugestiones de algunas escuelas. Por este método podemos convertirnos de débiles en enérgicos, de perezosos en activos. Todo es cuestión de práctica y de trabajo. Hemos de empezar por sostener el pensamiento hasta que se convierta esto en un hábito. Los pensamientos tornan forma de acción y a su vez las acciones influyen en el pensamiento. Así, por acción de determinadas líneas del pensamiento, las acciones son rechazadas contra la mente y acrecientan el desarrollo de la parte de la mente que había estado cerrada con relación a este acto. Cada vez que la mente sostiene un pensamiento,
cambia el resultado de la acción. Y cada vez que es rechazado un acto, cambia el pensamiento correspondiente. Así vemos que las cosas siguen dos caminos: el de la acción y el de la reacción. Si sentimos alegría y felicidad, es muy natural que riamos. Si nos reímos un poco, comenzaremos a sentir alegría y felicidad. La cosa es muy sencilla. Si deseamos cultivar determinado hábito de acción, comencemos por cultivar la actitud mental correspondiente. Y cuando un medio de cultivar esta actitud mental se convierte en hecho, cultivemos el movimiento del acto correspondiente al pensamiento. Ahora veamos si podemos extender esta regla. Supongamos algo que hubiéramos hecho, pero no sintamos deseos de hacer. Cultivemos el pensamiento diciéndonos para nuestro interior: yo deseo hacer esto y esto. Después vayamos por medio de los movimientos, alegremente, acordémonos, al pensamiento de que deseamos hacer la cosa. Prestemos mucho interés al hecho, el estudio es lo mejor y veremos cómo al final ejecutamos la cosa con sumo placer e interés. Así habremos contraído un nuevo hábito. Si ustedes desean probarlo en alguna figura mental, de la cual quieran desembarazarse, sigan el mismo procedimiento. Cultiven la figura puesta y obre como si aquella no estuviera ya en su mente. Pronto se notará el resultado. No hemos de desanimarnos por la resistencia que encontraremos al principio, sino que debemos cantar alegremente: yo puedo y yo quiero, obrando con energía y perseverancia. Los factores más importantes en esta materia son la alegría y el interés. Si ustedes consiguen dominarlos, lo demás lo conseguirán fácilmente.